Gonzalo Segarra, exdirector de Semana Económica, y Nicolás Lynch, sociólogo y exministro de Educación. Buenas noches a ambos. Gracias por estar aquí con nosotros en Cuarto Poder. Bueno, hemos visto justamente y hemos reportado, lo hemos visto ahora, que Pedro Castillo se encontraba o estuvo en una primera reunión con su bancada, con la bancada de Perú Libre, y más bien Keiko Fujimori a la vez sigue, digamos, en pie de lucha, ¿no? Entonces no hay todavía un resultado de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Y la pregunta que cae para los dos sería si es posible lograr en el lapso que va a quedar de tiempo, que serán unos 10 días o no más, una transición suficientemente adecuada. Nicolás, tal vez empecemos contigo. Sí, yo creo que lo fundamental en este momento es que se declare a Pedro Castillo presidente electo. Creo que las elecciones han terminado, el conteo también ha terminado, la revisión de las actas parece ser que también, y este fraude que ha sido tan denunciado por los sectores políticos de derecha se ha probado fraudulento, ¿no? Hemos sido víctimas de un fraude inventado. Terminada esta situación, yo creo que lo que cabe es la proclamación de Castillo y, lógicamente, a partir de la proclamación se discutirán seguramente los criterios que se van a tomar para formar un nuevo gobierno. La primera acción es la transición. Tiempo corto, causado por este fraude inventado, repito, pero eso es lo que tenemos. Igual el Jurado Nacional de Elecciones tiene que terminar su trabajo, ¿cierto? Tiene que llevar a cabo todo lo que está dentro del marco de la ley. Gonzalo, tal vez tú ves de la misma forma las cosas. ¿Ayudaría esto a una transición más rápida o se debe llegar al final? Yo creo que el jurado tiene que resolver lo que tiene que resolver. Si me preguntan a mí, yo creo que el jurado debió, digamos, dar más atención a admitir más de los recursos que se interpusieron justamente para cualquiera sea el resultado de sus deliberaciones y resoluciones, para que quien sea proclamado, casi sin lugar a dudas, el profesor Castillo, pues tenga mucho mayor legitimidad al iniciar su gobierno, ¿no? Pero dicho eso, claro, eso genera una dificultad para esta transición que es, digamos, en un estado muy burocrático como el peruano, ¿no? Con un montón de ministerios, y para una agrupación como la de Perú Libre, pues que no parece tener muy claro, primero, con quién va a gobernar, es decir, si va a gobernar con Perú Libre, con el partido, o va a gobernar con sus aliados más moderados, y luego no parece tener muchos cuadros, ¿no? Entonces, todo esto abona a una sensación de incertidumbre en la que cada día que pasa es más inminente el cambio de gobierno, pero no se sabe qué va a pasar. Ahora, y justamente, y en ese contexto, justamente hoy ha sido pues el presidente Francisco Sagasti quien ha dado una entrevista en El Comercio y habla más bien de esta idea de que más bien deberían reunirse en el acuerdo nacional tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo para, digamos, llegar a unos acuerdos mínimos o algo que se pueda avanzar, porque al final si hay una inestabilidad que persiste, eso va a afectar absolutamente a todos. Gonzalo. Mira, después de lo que ha dicho la señora Fujimori ayer o anteayer, lo veo muy difícil, ¿no? Porque ha dado a entender que no va a reconocer el resultado del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Antes de eso, se escuchaban en Lima, que como todos sabemos es una ciudad de chismes y rumores, que más bien ella hubiera estado dispuesta una vez que se dilucidaran estas dudas que ella planteó, a, digamos, tener una actitud que, poniendo ciertas condiciones, favoreciera la gobernabilidad. Hoy día eso me suena harto improbable, ¿no? Ojalá que ella recapacitara y admitiera que, aunque no le gusten los resultados, a mí tampoco me gustan, francamente, pues lo que corresponde en un Estado de Derecho es acatar lo que la autoridad competente resuelve sobre su competencia, perdóname, sin perjuicio de que a uno no le guste, ¿no? O sea, evidentemente la carga de la prueba de probar... recae sobre quien alega el fraude y no ha habido ninguna prueba Nicolás, contundente. ¿Cómo ves esta situación? Bueno,
A mí sí me gustan los reunirse, resultados. digamos. ¿Ah? A mí sí me gustan No, los está resultados. absolutamente claro, por eso están los dos aquí. Por si acaso. No, yo creo que el Pero ¿se tema, deberían reunir, el tema sí o no? que viene... ¿Se deberían reunir, sí o no? ¿Sería Pero, bueno? Para llegar a eso, el tema que viene me parece que es la formación del gobierno, ¿no? Entonces me parece que acá hay dos criterios que están ahorita sobre la mesa. Yo me inclino por el liderazgo, el otro es el consenso. Para mí el famoso consenso es más de lo mismo, lo que hemos tenido en los últimos 30 años. Yo creo que con el liderazgo de Pedro Castillo, que ganó en las elecciones, y Perú Libre, que es el partido ganador, por supuesto, personas y banderas programáticas, básicamente dos, cambio de constitución y cambio de modelo económico, se debe estructurar un gobierno lo más amplio posible. Yo creo que antes que el consenso es el liderazgo del ganador. Eso es lo democrático y además lo que mejor le va a hacer a este país, nos pone en un eje democratizador en la historia peruana. Pero nuevamente. respecto al consenso, digamos, durante la época Humala al final poco hubo, durante Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski tampoco hubo particularmente consenso, si estaba, más allá del hecho de que programáticamente eran muy similares. Pero justamente, y entrando un poco tal vez a Pero muy especulaciones... poco liderazgo, ni en Humala ni en Kuczynski. De acuerdo. Desde su propia perspectiva neoliberal, ojo. No sé qué perspectiva es esa particular, habría que definirlo y creo que nos excede para este programa, pero es necesario ver un poco lo que está surgiendo, porque hay rumores, ¿cierto? Nos decías que Lima es una ciudad llena de rumores, y allá se está hablando de un gabinete ministerial, ¿no? En el PCM estaría, me parece que por ahí tenemos las imágenes, Dina Boluarte, en el MEF Pedro Franque, Defensa el general Juan Chávez, Mariano González en Ministerio de Interior, Julián Palacín, que lo acabamos de ver en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Juan Pari, etcétera, etcétera. Esto sería más o menos lo que nos está diciendo, que sería como la izquierda, consenso de izquierda, por así decirlo, y excluyendo al 49.8%, 9% de la población. Yo he estado en varios procesos electorales como protagonista y como comentarista. Y mi conclusión es que hablar de nombres remite más a presiones y a otros intereses que no son los ganadores que a ayudar a formar gobierno. A mí me parece que lo mejor es discutir sobre líneas programáticas y, lógicamente, el liderazgo establecido. Tenemos ambas cosas en este momento y eso no significa exclusión. O sea, se forma un gobierno sobre la base de quien ha ganado en las urnas, no sobre la base de quien ha perdido, ¿no? Sebastián, si me permites, Nicolás, justamente y cambiando un poco sobre eso, hablas de dos líneas programáticas, pero esas son justamente, creo yo, las dos líneas programáticas que están, que probablemente Gonzalo no vaya a por acceder. eso Castillo está ahí, si no, no estaría ahí. No, de acuerdo, pero significa excluir a casi el otro Si me 50%. si me permites- Gonzalo, ¿cómo ves esas líneas programáticas? ¿Se podría Si me hacer algo permites de eso? discrepar cordialmente con Nicolás, yo creo que es imposible nada parecido a ancha base con el tema de la Constitución, de la Asamblea Constituyente o del cambio de la Constitución. No veo, digamos, es cierto que el profesor Castillo en ningún momento se echó para atrás con esa propuesta, pero cuando uno le pregunta a la gente por si está de acuerdo con el cambio de Constitución, el porcentaje que lo está es muy bajo. Con el cambio de Constitución integral, quiero decir, obviamente hay muchas cosas que mejorar en la Constitución actual, siguiendo ciertamente los cauces propios del ordenamiento vigente, incluso en el régimen económico, de ser el caso. Pero si se va a ir por la línea de cambio de Constitución, Asamblea Constituyente, que no tiene viabilidad jurídica en el Perú, eso va a llevar a nada bueno, va a llevar al caos, a la confrontación. O sea, yo no estoy hablando siquiera de consenso, sino no puede haber ancha base, no va a haber. O sea, vamos a tener a la gente protestando, de verdad. Entonces, la gente no está acostumbrada a que la gente de derecha proteste en el Perú, pero va a pasar. Aprovechemos que tenemos dos posturas distintas y más bien centrémonos en temas puntuales. Acabamos de ver reportajes sobre educación, sobre salud. ¿Cuáles serían las líneas que habría que seguir, Nicolás, en educación puntualmente para no perder estos 2 años? Quisiera decirle una cosa más sobre Constitución, que me parece clave. Pero es que lo que pasa es que si no, no vamos a pasar el tema y nos gana el eso tiempo. voy justamente. Nos gana el Creo tiempo. que Si no, no tenemos vamos un a la proceso educación. constituyente en curso que empezó en la calle en noviembre del año 2020, nadie lo puede negar, en la voz de los jóvenes además. Yo lo niego. La gente no protestó. Ha continuado en la campaña electoral y tiene en Pedro Castillo la posibilidad de lanzarlo formalmente. El que haya un momento constituyente, el que él llame a un referéndum para preguntarle al pueblo si quiere o no una asamblea constituyente el 28 de julio o algún tiempo después, no sé, no quiere decir que va a suceder mañana, sino que el proceso constituyente establece un calendario. Y yo creo que sí, hay que avanzar
sobre ese liderazgo, el liderazgo de esa propuesta, a un consenso. De acuerdo. Ahora, quiero solamente que me defina esto. Me está diciendo que las protestas que finalmente resultaron en la salida de Merino constituyen, digamos, un momento constituyente, ¿eso es lo que nos está diciendo? Hay dos cosas. Cuando se empieza a debatir sobre Constitución en estrecho círculo de especialistas, es una preocupación pero intelectual. las marchas puntuales. Cuando eso pasa a la calle, a la conciencia De acuerdo, pero ese pública, no fue el popular, propósito. se genera un momento constituyente. No tiene que ser mayoritario en la sociedad, ni en general ni electoralmente. Tiene que ser una discusión general. Ahora estamos en una discusión general sobre el tema. No había hace 5 años. No lo estaríamos discutiendo acá. Yo he venido a muchos programas de televisión, jamás eso se ha discutido en los últimos 20 años o 30. Bueno, se discutió el 93, etcétera, pero después no, ahora sí. Entonces no se puede negar que hay una discusión pública. Ese es el segundo elemento del proceso constituyente, del momento constituyente. Vamos a un tercero, que es preguntarle al pueblo, al soberano, si quiere o no un proceso constituyente. Ahora, para que no nos gane el tiempo, voy a plantear la pregunta a Gonzalo Corto, Nicolás Corto. Es evidente que para salir de la crisis actual se necesita consenso en cualquier caso. Usted ha dicho liderazgo, pero se necesita consenso porque al final, si no, vamos a tener marchas constantes todas las semanas de las partes políticas. ¿Se les ocurre alguna fórmula particular en la cual se pueda tener, digamos, un terreno común para avanzar? Yo creo que sí, o sea, yo creo que si el profesor Castillo decide tener una agenda menos maximalista y propone, pero con total concreción, cuáles son los cambios constitucionales que quiere hacer y cuál es el mecanismo vigente, legal, actual, en que lo quiere hacer, podría tener algún tipo de receptividad. Ahora, yo quiero aprovechar también para solidarizarme y saludar al pueblo cubano que se está levantando contra la dictadura comunista de Cuba, castrista, y remarcar esta idea. La gente cree que esto es Chile, esto no es Chile. En el Perú, en Lima, la gente, vamos a tener una cosa que los sociólogos, los antropólogos en el Perú no piensan mucho, que es gente que no está de acuerdo con las cosas de izquierda y que puede salir a protestar. Ya lo estamos viendo. Entonces, la cosa no es tan sencilla. No es cierto que este tema no se discute. Yo tengo un paper, un artículo publicado hace 5 años sobre por qué no había que cambiar la Constitución. Nos va a ganar. No lo escribí porque me dio la gana, sino porque había gente que quería eso. De lo que nos está diciendo Gonzalo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo cerrarías esto? ¿Tendría sentido hacer un consenso? Por supuesto, lo he dicho, o sea, el consenso es fundamental para avanzar en política, pero no un consenso sobre lo que ha existido en los últimos 30 años. ¿Sobre el inexistente? Por supuesto, o sea, un consenso sin liderazgo es quedarnos en lo mismo, ¿no? Esto es lo que rechaza el pueblo, que un pequeño grupo viva a costa de los demás. Eso es lo que no quiere la gente. Por eso saca Castillo la votación que saca. Entonces, por esa razón es que hay que desarrollar, repito, un proceso constituyente. Volver a preguntarle al pueblo si quiere o no quiere una constitución. ¿Por qué se niegan a un referéndum constituyente? ¿Acaso no tenemos organismos electorales? No puede convocar a referéndum. Bueno, acá es una discusión, además una discusión ya constitucional, jurídica, que además se ha generado sobre la base de lo que estamos viendo. Problema. A ambos, muchísimas gracias. Una cosita final sobre el liderazgo, que es, yo estoy de acuerdo que quien debe liderar esto es el presidente electo, eventualmente Castillo, no Cerrón, ¿no es cierto? Bueno, el presidente es el presidente electo. Castillo no ha sido declarado presidente. Secretario general del partido que ha ganado las elecciones, ¿no? Yo ni lo conozco ni soy su amigo. Es el que pone, Cerrón es el que pone amigo, pero no podemos negar que es tal. Y Castillo es el presidente casi electo, ojalá que sea electo en los próximos días. Bueno, eso es algo que todavía se tiene que determinar y es además parte del problema que estamos viviendo. El liderazgo de Castillo y Cerrón. No se sabe hasta el día de hoy. Nosotros con eso, muchísimas gracias a ambos. Ha sido un buen debate y esperamos tenerlos nuevamente probablemente en otro momento.